Amigo, gran compañero, experto en relaciones internacionales, al profe Jesús López Almejo. Profe, ¿cómo te va? Hola, mi querido Antonio, muy buenos días. Pues feliz de iniciar la semana con ustedes aquí en Sin Censura. Así es, iniciar con mucha fuerza y con muchos Oye, temas internacionales. déjeme darle la bienvenida a dos... Muy fuertes. Profe, nos planteabas desde hace algunos días que podría haber un posible conflicto entre Bielorrusia y Polonia. ¿Podemos pensar incluso en un conflicto bélico? Pues mira, el problema es de 50 y 50%, porque en realidad el tema de Polonia y Bielorrusia tiene que ver más bien con la OTAN y con Rusia. Es decir, que Polonia y Bielorrusia serían la gota que derrama el vaso, pero en realidad el bloque de la Organización del Tratado del Atlántico Norte trae tras la mira al presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien lo acusan, primero, de estar provocando hostilidades en Ucrania, segundo, de estar apoyando a Lukashenko, Alexander Lukashenko, el líder de Bielorrusia, y tercero, de estar confabulando con él para hacerles lo que conocen como un ataque híbrido a Europa a través de Bielorrusia, que entrarían, digamos, por la frontera terrestre a Polonia, a Lituania y a Letonia. En ese sentido, me parece, Antonio, que los europeos pues son buenos para acusar, son buenos para ser injerencistas, pero no asumen las consecuencias de los pasos que dan. Y es que tú recordarás que el problema principal de esto es que desde Bielorrusia han intentado entrar personas procedentes de Siria, de Afganistán y también de Irak hacia Polonia. Polonia ya desplazó 15,000 soldados a la frontera, los tiene varados en la frontera, incluso pudieron cercas de hormigón, de alambre también, y están desplegados para evitar justamente que se crucen. Y le dicen que es un ataque híbrido porque lo que pretenden, dicen ellos, es exhibir a los europeos como en realidad, a pesar de que hablan de derechos humanos todo el tiempo, pues en realidad al momento de aplicar estos derechos humanos, pues no dan asilo, no son refugiados y no asumen las consecuencias pues prácticamente nada, porque recordemos que Polonia, Estonia, países bálticos y también países como pues Francia, etcétera, apoyaron muy gustosos la invasión a Afganistán. Italia, Alemania hasta tenían misiones, se supone, de ayuda humanitaria en Afganistán, y ahora que Biden se sale de ahí, pues ellos también, junto con España, se ven desconcertados porque dicen pues que finalmente el principal líder o el principal interesado de llegar a Afganistán era Estados Unidos. Entonces ahora, ¿qué tiene todo eso que ver en términos geopolíticos con Polonia y Bielorrusia? Pues que la mayoría de personas que intentan entrar desde Bielorrusia hacia la Unión Europea a través de Polonia es justamente gentes de orígenes de los países a los que ellos, los europeos, contribuyeron a desgarrar, Antonio, y justamente me parece que si Vladimir Putin tiene que ver con esto, me parece que estarían aplicándole una estrategia magistral a Polonia, porque Polonia hasta hace muy poco pedía elevar sanciones a Bielorrusia por faltar a los derechos humanos y por reprimir a su propia población, dicen los polacos. Polonia también abiertamente le dijo a Ucrania que lo apoyaba para lo que fuera posible en frente a Rusia. Y finalmente, y aquí viene lo bueno, Polonia, que hasta hace muy poco estaba pensando en salirse de la Unión Europea porque el Tribunal Superior de Justicia de Polonia aprobó una ley en la cual dice que no están las leyes de la Unión Europea por encima de la Constitución polaca, y que esto es el principio de la integración europea, pues se querían mover. Y bueno, la Unión Europea estaba viendo las posibilidades de sancionar a Polonia. Ahora con este movimiento en la frontera, prácticamente los polacos lo que hacen es decir: nosotros representamos la vanguardia europea, si Europa no nos apoya, nos van a invadir. Y es el mismo discurso de ahorita. Finalmente, bueno, Europa y la OTAN dijeron: te vamos a apoyar hasta donde sea posible, Unión Europea con dinero, la OTAN con ejército, y lo que estamos viendo nosotros en este momento preciso es que Lukashenko ya respondió, Antonio, que incluso si Europa, en el contexto de que recrudece el invierno, porque ya estamos en vísperas de un invierno que va a ser crudísimo, si Europa se atreve a securitizar la frontera, dicen ellos que pueden incluso los bielorrusos bloquear el paso de gas en el gasoducto Yamal,
que es el gasoducto por el que viene gas Rusia hacia la Unión Europea, precisamente hacia Polonia y hacia Lituania, y dicen, si cierran la frontera, la cierran para todo, incluso para el gas. Y esto obviamente los europeos lo leen como que Lukashenko no lo podría hacer sin el permiso de Putin. Putin ya respondió también y dice, son palabras de mi socio en el Estado Unitario de Rusia y Bielorrusia, al calor de una discusión, pero no vamos a afectar a nadie. Esperemos que también los europeos se comporten a la altura de las circunstancias y también extiendan, digamos, su solidaridad, porque hablan tanto de cooperación, hablan tanto de democracia y hablan tanto de solidaridad, que cuando de verdad se les pone a prueba, pues no responden. Entonces la cosa está que arde, porque ya el invierno se acerca, hay amenazas de la contracción de la y bueno, pues los migrantes han dado muestras de desesperación, porque cada vez más el invierno recrudece en esta zona, mi querido Antonio. Qué barbaridad, y a mí me pone a pensar precisamente, profesor, en lo geopolítico que es precisamente este tema, en cómo es que en efecto el inicio de la Segunda Guerra Mundial comenzó con una invasión precisamente a Polonia, cómo es que son lugares verdaderamente estratégicos en esa región de Europa, Bielorrusia, Polonia, y cómo es que son pues dos facciones que involucrarían a todo el mundo. Sin duda alguna. Pero bueno, vamos a otros temas, profesor, y le pido a don David que nos grabe. Viene ya la reunión de líderes de Norteamérica, profesor Jesús López Almejo aquí en Estados Unidos, va a ser en Washington, D.C. Hoy el presidente López Obrador dio a conocer que, bueno, pues se va a reunir en privado con el presidente Biden, después con el presidente Trudeau, y que luego tendrán ellos tres varias actividades juntos. Pero que en estricto sentido pues se van a evaluar los avances y el futuro del TEMEC, del nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, así como la integración económica, la migración, la salud. Vamos, es una reunión de muy alto nivel, los tres líderes de Norteamérica, acá en los Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar de esto, querido Jesús? Pues mira, Toño, recordarle a la gente que ahora vamos a ver una cara humana de esta cumbre. Esta cara humana de la cumbre es muy importante resaltarla porque se va a hablar de COVID-19, se va a hablar pues de la seguridad sanitaria en la región y de cómo México, a pesar de que, por ejemplo, la oposición en este país no termina de entender que nuestro país, en proporción a su población, ha superado tanto a Canadá como a Estados Unidos en el proceso de vacunación, y que además, bueno, pues México ha sido punta de lanza a nivel mundial en los diferentes foros internacionales para reclamar, Antonio, que se distribuya de manera más equitativa el tema de las vacunas. Pues además de eso, se va a hablar de cooperación para el desarrollo y el tema migratorio. Y ya sabemos que la política del gobierno mexicano es que para poder realmente controlar la migración se tienen que atacar las condiciones estructurales que la causan. Y en ese sentido, el presidente habla de tener una cooperación más allá de las palabras en procesos de inversión en los países que son expulsores de migrantes. Entonces también de eso van a hablar, van a impulsar un proyecto para apoyar a Guatemala, Honduras y El Salvador para lidiar con el tema de la migración, pero no desde el punto de vista de la seguridad tradicional, de la seguridad ruda, rígida, castigadora, coercionadora, sino incluso preventiva, ¿no? Y también van a hablar de lo que el presidente López Obrador había estado insistiendo mucho, que es el tema de la integración regional económica. Dice, si Estados Unidos realmente ya se percató de cómo están emergiendo las potencias mundiales económicas en Asia, tiene que empezar a tratar a Canadá y a México como verdaderos socios con respeto a la soberanía, y tiene que ayudarnos a que realmente nos integremos con ganancias para todas las partes, de tal suerte que como bloque, a pesar de que América del Norte, en donde está incluida México, por cierto, es muy dinámica y es muy portentosa, pues China y sus aliados, los tigres asiáticos, algunos son sus competidores también, habrá que decirlo, pero están emergiendo de una manera tremenda, de tal suerte que en el paso de unos 20, 30 años, pues no les vamos a ver ni el polvo. La principal razón es porque acá Estados Unidos no necesariamente quiere participar como un miembro más de un equipo, sino quiere seguir sometiendo a los demás, incluso a veces no dándoles trato de aliados estratégicos a Canadá y a México, sino de subordinados,
y eso pues rompe cualquier intento de integración económica regional seria, que más bien se ha dado por la misma naturaleza de las poblaciones que por cuestiones relacionadas a políticas que impulsa Estados Unidos. Es importante señalar que para México fue importantísimo demostrarle a Estados Unidos que cuando se bloquean, se frustran, se rompen las cadenas de suministro para justamente que no se altere el proceso ni de consumo ni de producción, pues resulta que los Estados Unidos que no habían pensado más que en armas, que no habían pensado más que en una seguridad de ejércitos, de aviones, etcétera, se dieron cuenta que sin trabajadores mexicanos, se dieron cuenta que sin todo lo que México representa en su economía, 15% de todo su comercio mundial, pues se fue su economía, Antonio, y esto se puede convertir en una piedra en el zapato. Entonces, yo insisto mucho, estos 3 puntos tienen un toque muy humano, porque al pensar, por ejemplo, en las cadenas de suministro, ya no estás pensando en el político de corbata que da discursos bonitos, sino en el trabajador desde abajo, gracias al cual es posible que todo un ciclo productivo y de consumo se complete. Hablar de cooperación, como lo plantea el presidente López Obrador, no es nada más hablar de discursos bonitos, sino que realmente se atajen las causas estructurales, y hablar, por ejemplo, del COVID-19, no es nada más ponernos a culpar a los diferentes fenómenos, sino decir, bueno, ya eso nos rebasó, ya se produjeron vacunas, ahora hay que darle pues equidad de vacunas para todos. Y menciono esto del tema humano porque la cumbre, recordarás que nació en la época de Vicente Fox, de Baby Bush y de Stephen Harper, que era como el derechista ultraconservador canadiense, como el ASPAN, ¿recuerdas? La Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, que en realidad lo que tenía era un rollo más de seguridad militar, pensando en cómo América del Norte pudiera combatir el terrorismo. Nada más para el anecdotario decirle a la gente que estos encuentros desde marzo del 2005 son pensados para hacer reuniones anuales, pero en 2010 no se llevó a cabo. Esta vez le tocaba a Canadá en Whitefield y no se llevó a cabo. Entonces 2011, 2012 sí se llevan a cabo, pero a partir del año 2012 ya empiezan a ser cada 2 años. Pero Antonio, aquí te viene un dato importantísimo. Este diálogo, la última vez que se llevó a cabo entre líderes de América del Norte, fue cuando Peña Nieto quedó humillado por partida doble, cuando empezó a criticar el populismo para criticar a López Obrador, pero Obama terminó diciendo, pues si ayudar al pobre es populista, pues que me anoten en la lista. Y tú recordarás también este video que se ha vuelto viral, en donde Peña Nieto no coordinaba para saludar ni a Justin Trudeau ni a Obama, y al final de cuentas le terminan indicando la salida, el tipo se baja y Trudeau y Obama se quedan platicando viendo hacia otro lado. Y bueno, pues desde entonces no se había retomado este diálogo, se retoma ahora con López Obrador, y entonces yo le llamo esto 3 de 3, porque también el diálogo de alto nivel en el plano económico y el diálogo de alto nivel en materia de seguridad no se habían retomado desde el año 2016 y ya se retomaron en 2021 al lado de esta cumbre de líderes de América del Norte. Lo que te habla, Antonio, de la importancia de México en el esquema de seguridad económica, sí militar, pero también principalmente de integración regional en la zona, Antonio. Y profesor, le voy a pedir a don David que nos grabe con esta siguiente pregunta que te voy a hacer. Mira, qué bueno que hablas de este 3 de 3, de la importancia de México en este pues tema internacional, pero y en efecto, ¿no? Vemos una muy buena relación entre López Obrador y el presidente Biden. Vemos pues muchísimos intercambios. Vemos, por ejemplo, que y se hablaba mucho como desde las campañas del presidente Biden había preocupación por parte de su equipo de tener que enfrentar a un presidente de izquierda, ¿no? Se imaginaban que iba a ser una situación muy difícil. Se hablaba de cómo es que supuestamente Estados Unidos iba a tener que voltear hacia Colombia, pero llegan y se encuentran con un mandatario que comparte muchísimas ideas liberales que la misma administración Biden, con todo y que son muy conservadores en el manejo de las ideas y las ideologías, supuestamente comparten muchas ideas, han sido incluso felicitados por el gobierno de Joe Biden debido a todos estos programas como Sembrando Vida, la forma en la que se está intentando también que los inmigrantes consigan empleo, etcétera, etcétera. Ha habido una excelente relación, si me lo permites decir así, profesor, entre López Obrador y Biden y sus administraciones. Pero en cuanto al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pues la situación se ha quedado en meras llamadas. Ya está valga la redundancia, llamados de ese gobierno
a no ir a México, ya sea por la pandemia o por la violencia. Vamos, siento como que hay una especie de separación, de situación no tan amistosa como la ocurría entre el gobierno de Justin Trudeau y el de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo se verá esto en la cumbre de los líderes de Norteamérica, querido profesor? Sí, pues el presidente López Obrador también ha expresado su intención de estrechar un vínculo más cercano con Canadá, porque con Canadá, Antonio, había una sana cercanía, pero empezó a haber una sana distancia en la medida que el presidente ha venido poniendo en el dedo del huracán, o en el ojo del huracán, perdón, o el dedo en la llaga, el tema de la contaminación que provocan las mineras canadienses y también el tema de la nacionalización del litio, que pues sabemos que si algún país es potencia mundial con su red justamente de empresas, son las mineras canadienses, y ese es Canadá. Entonces, el presidente lo que intenta poner sobre la mesa es el punto de la reciprocidad, es decir, que así como son pues importantes en el mundo en la promoción del cambio climático, en la promoción de medidas ambientalistas, pues que también dentro de Canadá, que también lo sean fuera de Canadá. Y México es uno de los países, junto incluso con Colombia, que más problemas tienen que más sufrimos el tema de la contaminación derivada de las prácticas de las mineras canadienses. En ese sentido, me parece que se va a hacer un tema muy interesante, porque Canadá, aunque no en los parámetros de Estados Unidos, pero Canadá también es nuestro tercer socio comercial y ha estado siempre entre los 5 primeros socios comerciales. Es el segundo país después de Estados Unidos en el que más migrantes mexicanos existen. Tú recordarás que en la época de Felipe Calderón nos impusieron el requisito de la visa. Bueno, tiempo después lo quitaron, y ese sentido ha venido como flexibilizando o relajando también la relación entre ambos países. Me parece, Antonio, que ahora que López Obrador, esa es la ventaja que le tiene tanto a Trudeau como al mismo Biden, que mientras Trudeau llega a su segunda reelección fracturado, ya llega sin la popularidad y con el desgaste de los años de gobierno. Joe Biden inició su gobierno fracturado, inició con un país sumamente dividido. López Obrador, por más que la oposición, desde los medios de comunicación, desde las universidades, desde los intelectuales orgánicos, desde los poderes fácticos, pues no le han hecho tantas cosquillas, al punto que su popularidad sigue siendo bastante alta. Y eso, Antonio, le da un margen de maniobra muy importante para que, a diferencia de Enrique Peña Nieto, que iba como el invitado incómodo, como el patito feo, pues en este caso el presidente López Obrador puede ir a platicar tanto con Trudeau como con Joe Biden en igualdad de circunstancias. Y mientras ellos tienen en este momento liderazgos débiles, así hay que decirlo con todas sus letras, pues el presidente mexicano llega con bastante respaldo, y además con una cosa muy importante que en política se valora mucho, que es la coherencia entre lo que dice y lo que hace. Y esto tiene que ver con tanto los problemas sociales que están materializando ya, como las grandes obras de infraestructura que se van a terminar pues en 2023, o sea, un año después de esta cumbre. Y si a esto le sumamos, Antonio, que México será sede justamente de la próxima cumbre de líderes, porque además este diálogo se retoma después de 5 años, pero se le intenta dar la continuidad anual, porque finalmente están viendo la emergencia china en todos los aspectos, y realmente Estados Unidos se da cuenta que necesita tanto de Canadá como de México. Así que me parece que va a haber un acercamiento muy importante y se van a destensar ciertas rencillas que teníamos con Canadá, porque decíamos, es de nuestros socios importantes. Y rápidamente, yo aprovechando que te tengo en la línea, profesor, yo sí quiero volver a insistir estoy siendo muy pleonásmico con lo que digo, en que tiene toda la razón el profesor. Llega muy desgastado ya un Justin Trudeau después de una serie de escándalos, que es lo que conlleva estar al frente de un gobierno durante tanto tiempo. Justin Trudeau, lo reeligen como, en estricto sentido, ¿no? Porque reeligen a su partido en las cámaras ahí en Canadá, lo reeligen como primer ministro, pero el hecho de que él se perpetúe en el poder durante tantos años no lo pone como un dictador, por el simple hecho de que es caucásico. Cuando, por ejemplo, un presidente que se ha reelegido por el pueblo, que fue Evo Morales, ese sí que era un dictador y era pues satanizado por los medios de comunicación.
Profesor, me dio mucho gusto platicar contigo una vez más aquí en Sin Censura. No sé si nos puedas compartir tus redes sociales. La gente tiene muchas preguntas, muchos cuestionamientos y muchos planteamientos que hacerte, profesor. Claro que sí, mi Toño, no, pues al contrario, el gusto es mío como siempre. Y bueno, pues invito a la gente a suscribirse al canal de Tu Profe de RI. RI significa Relaciones Internacionales. Y ahí estamos al pie del cañón con las clases de Relaciones Internacionales completamente gratis para la gente, con material gratuito que les vamos regalando. En la descripción de cada video les vamos poniendo el link de cada sesión. Y bueno, pues son sesiones de geopolítica, de organismos internacionales, de escenarios regionales, para que la gente vaya teniendo cada vez más mejores herramientas de análisis y que pueda discernir entre medios como los nuestros, mi querido Antonio, y medios como los tradicionales que infantilizan el análisis y la política. Y mira, como tal, para hablar de la infantilización, no nos dicen nada, es decir, hoy están muy preocupados en lo que pasa supuestamente en Cuba, pero no están teniendo ninguna crítica para el gobierno ultraderechista y xenófobo de Polonia. No nos están diciendo nada, por ejemplo, del problema de las prisiones en Ecuador, a pesar de que el presidente actual es un corrupto de primera, Guillermo Lasso, y el sistema de prisiones de Ecuador está literal de rodillas, sufriendo tragedia tras tragedia. Pero acá dicen ellos, los defensores de derechos humanos, lo que importa es lo que sucede en Cuba o lo que no sucede en Cuba, pero mientras la derecha haga atrocidades, la derecha que financia medios de comunicación, pues se mantienen calladitos. Entonces los invitamos a que nos ayuden a fortalecer nuestros espacios, porque las voces que complementan con información que no aparece en los medios tradicionales son muy importantes, Antonio. Muchas gracias. No, gracias a ti, profesor Jesús López Almejo, por estos planteamientos que nos haces, por esta importancia que existe en conocer lo que está pasando en todas partes, no solamente en México, no solamente en Estados Unidos, en todas partes. De verdad que es algo que necesitamos como humanidad. Gracias al profesor Jesús López Almejo. Y mire, antes de que nos vayamos a la pausa, grábenos, don David, porque le quiero poner híjole, ¿cómo ponerlo? La diputada Patricia Armendáriz repartió madrazos a diestra y siniestra a los panistas del Congreso, luego de una serie de ataques también de Jorge Triana. Así fue como se desarrolló, y lo más lamentable de todo es que ha sido utilizado este video por parte de los mismos de la ultraderecha para el golpe